Saludos y bienvenidos a otro espacio En este momento, donde semana tras semana buscamos generar el espacio de debate y discusión sobre la incidencia que tienen los temas locales y la vida local a través de los municipios para poder garantizar una mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Hemos ya, a través de este espacio, tocado muchos temas: el tema de la basura, el tema ecológico, el tema de cómo funciona una Cámara Municipal y cuál es su incidencia a través de las ordenanzas en la calidad de vida de todos los venezolanos en sus municipios. Y hoy queremos tocar un tema bastante importante, que es el tema universitario y cómo las universidades, a través de sus acciones, no solamente académicas, sino también de extensión que realizan hacia las comunidades, puedan mejorar la calidad de vida de todos los municipios o de todos los venezolanos en general. Para eso nos acompaña el día de hoy Francisco Mateus. Él es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, miembro del movimiento estudiantil venezolano, de esa parte, de esa generación de relevo que hace falta en la política para poder surgir y garantizar nuevas generaciones preparadas y formadas para poder llevar adelante este país. Y con este tema, aparte de darte la bienvenida a este espacio, ¿cuál es la situación actual de las universidades? ¿Cómo están las universidades ahorita atendiendo su existencia bajo una grave crisis presupuestaria que están viviendo? Sí, bien, fíjate, Diego, muchísimas gracias por este espacio, por seguir dándole la mano a los estudiantes, espacio donde se creó tu liderazgo y ese liderazgo que se sigue consolidando hoy en día en Chacao. Desde que tú fuiste dirigente estudiantil hasta estos momentos, la situación no ha variado mucho. Seguimos contando con las mismas problemáticas desde el punto de vista en los comedores, desde el punto de vista del transporte universitario. Seguimos combatiendo y luchando por esas reivindicaciones desde que Elías Agua, desde que Nelson Merentes, desde que todos esos dirigentes universitarios que hoy en día forman parte de la cúpula más alta del gobierno nacional estaban luchando. Así que es algo bastante difícil a veces de poder explicar, es algo bastante difuso de poder concertar esas ideas donde las prácticas de los gobiernos no han cambiado desde hace 3 décadas para acá. Nosotros seguimos como movimiento estudiantil, como bastión de lucha, principalmente la reivindicación para todos nuestros derechos como universitarios, luchando por una mejor calidad educativa, que es lo que siempre hacemos ese énfasis, y donde la realidad universitaria seguimos siendo tratados por parte del gobierno nacional como estudiantes de segunda o estudiantes de tercera, donde si no eres un estudiante de alguna de esas universidades creadas por el gobierno nacional, como lo es la UNEFA, como es la Universidad Bolivariana, no gozamos entonces con esos mismos derechos. Contamos entonces con un comedor de segunda, contamos con transporte de segunda, donde a la hora de la verdad el único perjudicado de todo esto no es la oposición venezolana, el único perjudicado de todo esto es el estudiante que va todos los días, que se para temprano, que se come su desayuno y que se va a estudiar para su universidad para poder mejorar a su país, porque para eso es que estamos las universidades. Sí, yo quisiera atajar un poco ahí lo que comenta Francisco sobre qué significa la crisis presupuestaria, porque hay gente que no lo entiende y que a veces no ve cuáles son las consecuencias directas de esa crisis. El día de ayer, por ejemplo, yo tuve que ir a la Universidad Central y me di cuenta que los estudiantes presentando exámenes finales tenían que llevar sus propias hojas de examen, porque ya la universidad no tiene los recursos para poder darle las hojas de examen a los estudiantes. O casos de estudiantes teniendo que presentar exámenes en el piso, porque no habían suficientes pupitres para que la gente pueda presentar su examen. O salones donde, por ejemplo, ni el aire acondicionado ni el ventilador funcionaba, pues la gente pasando calor en sus aulas, viendo personas que, por ejemplo, habían salones sin puertas y que no pueden cerrar las puertas por esa crisis. Pues hay gente que cree que la crisis presupuestaria son cosas intangibles, son cosas que no tienen importancia, pero la realidad es que una universidad sin recursos no puede prestar una calidad académica que realmente merecen todos los estudiantes. Sí, es que bien, nosotros desde el comienzo de este año, específicamente desde el mes de noviembre del año 2014, nosotros estamos empezando otra vez a hacerle saber, primero al estudiante universitario, segundo a la sociedad civil y en tercer lugar al gobierno nacional, cómo es ese presupuesto paupérrimo que se ha aprobado. El presupuesto con el que estamos gozando hoy en día en las universidades simplemente representa un 5,4% del presupuesto general de la nación. O sea que esa es la importancia que le ve el gobierno nacional al futuro y a la formación de los ciudadanos. En segundo lugar, también podemos ver cómo las universidades nacionales, tanto autónomas como las experimentales, solamente se les fue aprobado un 39% del presupuesto que necesitan para poder sobrevivir como universidades. Si a eso nos referimos, imagínense qué vamos a hacer con el 39%. Entonces, ese 39% abre
a que existan situaciones donde ni siquiera tenemos un pupitre donde sentarnos, donde ni siquiera podemos sacarle copia a un material porque no contamos con unas becas dignas. Si ellos se refieren que una beca digna son 1.500 bolívares, donde 1.500 bolívares se te va en la compra de un libro como este. Sencillamente, nosotros como dirigentes universitarios no estamos contando con una capacitación digna por parte del Estado, donde ellos promuevan de que tú como estudiante la única preocupación que tengas es poder esforzarte, poder estudiar para así tener una calidad educativa y que después la puedas retribuir al país aplicando y desarrollando todos esos conocimientos que te indujo la universidad en la calle, tanto en las empresas privadas, en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, en distintas vías. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nos estamos encontrando con que el gobierno nacional simplemente no ve como una prioridad la formación universitaria, no ve como una prioridad la capacitación y la especialización luego, posteriormente a eso, de los ciudadanos venezolanos. Entonces por eso encontramos que hay más de 1.600.000 personas que sencillamente ven su futuro en otro país, porque simplemente aquí el profesional universitario no es tomado en cuenta para el desempeño de sus funciones después como un ciudadano, y ese desempeño que nada más y nada menos le va a servir es al mismo ciudadano, porque los universitarios con nuestras carreras como tal, con nuestras especializaciones, no nos vamos a beneficiar nosotros mismos. Es una beneficiación, es un logro que nosotros podemos dar al colectivo. O sea, que nosotros no vamos a estudiar para simplemente quedarnos con ese conocimiento, porque si no, no tendría sentido. Entonces, esas son cosas que simplemente el gobierno nacional no ha entendido y no la ha aplicado en su gestión de gobierno. Hay un caso, por ejemplo, un compañero de clase mío, quien está estudiando Derecho para poder ser abogado y a mitad de la carrera decidió dejar de estudiar Derecho para dedicarse a mototaxista, porque él estaba claro que siendo mototaxista iba a tener muchos mayores ingresos que los ingresos como abogado. Y ningún país, y eso que hay que valorar, y eso lo dejo muy claro, todo trabajo dignifica al ser humano. Pues no hay ningún tipo de trabajo que no dignifique al ser humano. Pero eso sí, un país no puede avanzar sin profesionales. No hay ningún país del mundo que ha podido avanzar y superar ninguna crisis sin profesionales. Pues obviamente es totalmente válido que esta persona entienda y decida dejar de estudiar una carrera profesional para dedicarse a ser mototaxista para sobrevivir, pero eso demuestra la grave crisis que se está viviendo. Los profesionales no son valorados y no son pagados de la forma como deberían. Esta crisis universitaria, ¿cómo afecta la vida local? Pues, ¿cómo afecta fuera de las cuatro paredes de la universidad? ¿Cómo eso afecta su interacción y su convivencia con las comunidades externas a esa casa de estudio? Claro, es que toda comunidad necesita siempre para su desarrollo un profesional en diversas áreas. Ingenieros, necesita abogados, necesita médicos, necesita veterinarios, necesita, bueno, sin fin de carreras o de especialistas en esas carreras para la atención y para el desarrollo de su comunidad. Y porque precisamente para eso están las universidades. La universidad es una fuente de conocimiento, las universidades son fuentes de profesionalización. La universidad, en su sentido, en su mejor palabra, como alma mater, es esa madre que nos nutre de sus conocimientos para nosotros poder ayudar y poder servir a nuestras comunidades posteriormente de nuestro egreso. Entonces, esas son cosas que a veces esa visión cuadrada que tenemos desde Miraflores no nos deja surgir, no nos deja simplemente poder estudiar con tranquilidad. Y ya no solamente es el caso del presupuesto, sino que son también agentes como lo es la inseguridad que nosotros estamos percibiendo hoy en día, la devaluación. Son sin fin de problemas que nosotros como jóvenes, mucha gente dirá que a veces los jóvenes estamos aislados de todos esos problemas, pero somos los que más lo padecemos, porque no hay nada más que cueste en este país que ser joven. ¿Y por qué? Porque no hay nada más que cueste en este país que emanciparse como joven. Ya hoy no podemos hablar de que un joven pueda constituir posteriormente una familia porque sencillamente no tenemos las herramientas necesarias para eso. A pesar de que hay jóvenes que se forman porque se quieren dar ese gusto, quieren proseguir con su vida como ciudadanos y no tenemos esas oportunidades. Y además de esto, estamos viendo también que no solamente el problema viene de la universidad, el problema de la raíz viene en la educación, en la básica, en la media y la diversificada, donde el gobierno no solamente que no está invirtiendo acá en la universidad, sino que tampoco está invirtiendo en la formación de que estos universitarios van a formar a esos chamos que posteriormente van a ingresar a universidades en la educación básica, en la educación media, en la educación diversificada, y por eso es que estamos viendo y padeciendo este problema, como es el caso de la OCSU. Y ahí quería entrar ahorita, pues, ¿cuál
Ha habido mucha duda sobre el tema de la asignación de cupos universitarios. Hoy en día en Venezuela existen dos sistemas. Un sistema de ingreso propio, o mejor dicho, ingresos mediante prueba interna en las casas de estudio, y desde hace varios años el gobierno creó otro mecanismo, que es el mecanismo de la OPSU, que es a través de supuestamente los promedios en las universidades, pero lo que se ha ido demostrando es que es por favoritismo y por cercanía con algún alto funcionario del gobierno. En el momento que yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios, logramos hacer un cruce entre los ingresados por la OPSU y la militancia del PSUV, y pudimos demostrar que más del 50% de los que ingresaban a las casas de estudio, por lo menos en el caso de la Universidad Central de Venezuela, eran militantes del partido de gobierno. Pues no tenía nada que ver su capacidad académica o sus cualidades o calificaciones para poder ingresar, sino simplemente ser militante y poseer la tarjeta de un partido político. ¿Qué ha pasado con ese tema? La OPSU le quitó el 100% de los cupos a las universidades. ¿Cuánto maneja la universidad? ¿Cuánto maneja la OPSU? ¿Y cómo afecta eso al final al estudiante que quiere ingresar a la casa de estudio? Sí, bueno, fíjate, en el año 2008 fue que se firmó el convenio entre OPSU y las universidades nacionales autónomas y experimentales, donde existía el convenio donde la OPSU tenía el 30% del ingreso a las universidades y las universidades, tanto autónomas como las experimentales, poseían ese 70% a través de las evaluaciones diagnósticas internas. Hoy en día estamos viviendo ese problema donde mucha gente, y se lo dice a alguien que fue beneficiario del sistema OPSU, o sea, yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela gracias a ese sistema OPSU, pero, ahí es donde viene el pero, yo no vi química de quinto año, yo no vi matemática de cuarto, yo no vi ciencias de la tierra, sin fin de materias que en los liceos públicos no obtenemos la oportunidad nosotros los jóvenes de poder estudiarlas, porque sencillamente las políticas públicas del Ministerio de Educación hacia los liceos no está bien dirigida, los recursos se malversan, los recursos se desaparecen. Después vemos cómo hay salones de clase vacíos, no por falta de estudiantes, sino por falta de profesores que dicten esa cátedra. ¿Y qué pasa? Que esa irresponsabilidad del gobierno la terminan pagando nosotros en las universidades. Entonces, nosotros tenemos que cargar con un muerto que lo mató el gobierno. Entonces, son problemáticas sin pie ni cabeza, donde el sistema OPSU está también comprobado de que la mayoría de la gente que ingresa por ese sistema, como tú lo dijiste, también son afines al gobierno. Y aquí no estamos premiando también la calidad académica, porque ¿qué pasa aquí? Nosotros estamos viendo de que en el antiguo sistema, firmado en el 2008, el promedio de notas valía un 80% a la hora de tú ingresar a la universidad en el sistema OPSU. Hoy en día estamos viendo cómo el 50% para tú poder ingresar a la universidad solamente depende del promedio de notas. El otro 50% son variables subjetivas. ¿Por qué le decimos subjetivas? Porque es un 30% de condiciones socioeconómicas, 15% de territorialidad y 5% de trabajos comunitarios, donde nosotros le preguntamos, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el viceministro Jason Guzmán y le preguntamos, ¿cómo evalúan ustedes esas variables? Y no nos lo supieron responder. Antes, cuando tú ingresabas por mecanismo OPSU, te decían, tú sacaste tanto por tu promedio de notas y para tú ingresar a la carrera de Derecho necesitas 97%, tú tienes 98%, por eso ingresaste. Hoy en día no se te dice si no quedaste o no quedaste, asignado o no asignado. Entonces, ahí es donde estamos viendo de que este sistema ni siquiera es auditable. Las universidades no tienen la capacidad de poder decir cómo fue que ingresaron esas personas, que ahora pasa, ya no es 30%, ya ahora es 75% a las universidades autónomas y a las universidades experimentales es 100%, donde evidentemente la recepción que vamos a tener este año de estudiantes universitarios es totalmente abismal, porque las universidades no tienen ni la capacidad infraestructural para poder recibir una cantidad tan grande, no tienen la capacidad presupuestaria, mucho menos, y tampoco tenemos la capacidad de poder pagarle a tantos profesores, porque ni siquiera el ministerio lo hace. Entonces, son tres variables tan grandes que vemos cómo ese sistema se hace imposible, y no por un hecho de que se despliegue a los estratos bajos, sino porque no tenemos la capacidad de poder recibir a tanta cantidad de estudiantes. Y otra cosa, otro mito que nosotros desde la Universidad Central de Venezuela hemos vencido, de que dicen que las universidades públicas o las universidades autónomas son focos de la burguesía. Y Diego muy bien lo sabe, nosotros estudiamos en la Universidad Central de Venezuela y más del 85% de los estudiantes venimos del interior del país.
más del 70% de los estudiantes tenemos condiciones socioeconómicas de los estratos C, D y E. O sea, ¿dónde están eso que el gobierno dice que son las universidades de la burguesía? Nos tachen de ser la burguesía porque sencillamente ellos no han podido ni siquiera ganar una sola elección democráticamente, midiéndose contra nosotros dentro de la universidad en ningún espacio. Para concluir, porque este tiempo pasa volando cuando estamos aquí en esta conversación, ¿qué significaría ganar la Asamblea Nacional para las universidades venezolanas? ¿Ganar la oposición, la mayoría en la Asamblea, sería bueno para las universidades o sería malo para las universidades? De que la Asamblea Nacional hoy en día dé un giro 180 grados y que la mayoría sea alcanzada por de la alternativa democrática, significa una sola cosa para las universidades, de que vamos a poder construir diálogo, de que vamos a poder sentarnos con nuestros diputados, de que los movimientos estudiantiles van a ser reconocidos, de que los movimientos de las asociaciones profesionales van a ser reconocidas. Y esto nos va a llevar a un común acuerdo de poder construir ese presupuesto universitario, donde tenemos más de 30 años luchando por eso, donde generaciones y generaciones han pasado y la lucha sigue siendo la misma, donde vamos a poder construir entre todos los factores, profesores, autoridades, estudiantes, egresados, obreros, administrativos, un presupuesto que dignifique el ser universitario. Que el ser universitario no signifique ser un lochero, como nos tildan los agentes del gobierno, sino que el ser universitario signifique poder tener la capacidad en un entorno digno de poder formarnos y retribuirle ese conocimiento a nuestro país. Bueno, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Efectivamente, el rol de las universidades son fundamentales para poder garantizar el avance de un país. Solamente a través de las universidades que se forman los abogados, se forman los maestros, se forman los médicos, se forman los enfermeros, se forman los economistas, los encargados de la administración de empresas, todos los profesionales que son necesarios para poder avanzar en el país. De nuevo, todo trabajo dignifica al ser humano, pero son los profesionales los que garantizan poder ir avanzando y poder lograr un país mucho más próspero en el futuro. Duele mucho y lamentamos mucho los que somos universitarios y venimos de las entrañas de las universidades, que los que actualmente gobiernan, muchos de ellos fueron dirigentes estudiantiles. Está el caso de Jorge Rodríguez, que fue presidente de la Federación de Centros y ahorita es alcalde del municipio de Libertador. Está el caso de Arreaza, quien es vicepresidente de la República y fue profesor universitario de la Escuela de Estudios Internacionales. Vemos el caso, por ejemplo, de Nelson Merentes, que es ahorita presidente del Banco Central y fue profesor en la Facultad de Ciencias. Pues ellos conocen a la Universidad Central, ellos vienen también de esas entrañas universitarias, pero la gran realidad es que ya no les duele la casa de estudio. Ellos no gobiernan por el bien de todo el mundo, gobiernan solamente para mantener el poder que tienen en la actualidad porque tienen miedo a perder ese poder. Y ahí viene la gran responsabilidad nuestra como venezolanos en las próximas elecciones, que por fin tenemos fechas el 6 de diciembre. Teniendo una Asamblea Nacional en manos de los sectores democráticos, garantizan una sola cosa, garantizan la paz en Venezuela, garantizan que en Venezuela podamos tener un gobierno que se dedique al progreso de todos los venezolanos, garantiza que cuando se discuta el presupuesto de la nación en la Asamblea Nacional tengamos presupuesto digno para nuestras casas de estudio, garantiza que cuando las cosas vayan mal en las casas de estudio se pueda interpelar al ministro de Asuntos Universitarios o ahorita, como sea que se llame ese ministerio porque lo cambian de nombre constantemente. Vamos a poder garantizar un gobierno que realmente dé respuesta a los problemas del país. Mientras ellos acusan que una Asamblea Nacional en manos de los sectores democráticos lo que va a traer la guerra, es porque ellos quieren esconder el gran miedo que tienen. Tienen miedo de perder el poder, porque saben que cuando pierdan el poder van a ser perseguidos por todos los delitos y todos los fraudes que han hecho en la nación en estos últimos años. Y nosotros los venezolanos no debemos cubrir esas consecuencias. Nosotros merecemos un gobierno responsable, que atienda nuestros problemas y que nos dé respuesta a todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy a través de este espacio. Nos volveremos a ver la semana que viene para seguir conversando de cómo podemos a través de los municipios mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Hasta la próxima.